acta de la sesión 219 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 220 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Muy buenas tardes, señor secretario. Puede dar lectura a la cuenta, tiene la palabra. Presidente, buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Undurraga, don Alberto y Cifuentes, que modifica la ley 19.296 para reconocer a los trabajadores a honorarios del sector público el derecho a constituir asociaciones de funcionarios. En segundo lugar, otro proyecto de ley, también de origen en moción, de la diputada señora Sandón, que establece plazo para la renovación de directorio de las uniones comunales. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual informa que la sala, a solicitud del diputado don Cristian Araya, acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, una vez que sea despachada por la Comisión de Gobierno Interior, el proyecto que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para aumentar las exigencias y la participación de las comunidades en el otorgamiento, renovación y revocación de patentes de alcoholes. Cuarto, un oficio de la ministra de Salud en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre la cantidad de fiscalizaciones que se han realizado durante el año 2025 en la región de Coquimbo relativas a la venta de medicamentos y alimentos en la vía pública. En quinto lugar, la Secretaría recibió solicitud de audiencia para exponer respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios para eliminar el feriado legal irrenunciable establecido con motivo de elecciones y plebiscitos respecto de los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Quienes han solicitado audiencia son la Cámara de Centros Comerciales de Chile y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. En sexto lugar, un oficio del subsecretario subrogante de Desarrollo Regional y Administrativo, por el cual excusa la inasistencia de esa subsecretaría a la sesión de hoy, y a la cual había sido invitada para referirse al tema de los presupuestos de los gobiernos regionales, ya que se trata de una materia radicada en los roles que tienen amplias atribuciones para administrar de manera autónoma su presupuesto sin perjuicio de la competencia de la DIPRES en la distribución inicial de los recursos asignados a ellos y en las modificaciones presupuestarias durante el año que son autorizadas por dicha repartición del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, concluyen, la subdere no administra, distribuye ni controla los recursos que financian a los gobiernos regionales y carece de la información sobre la cual fue invitada a exponer en esta sesión. En séptimo lugar, se recibió un oficio del alcalde de Alto Hospicio en respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a informarse, emitir una ordenanza para la entrega de prestaciones sociales y en caso afirmativo se incluye entre los beneficiarios a migrantes en situación irregular. En octavo lugar, un correo electrónico del coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente, quien manifiesta su interés en participar durante la discusión general del proyecto que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica. En noveno lugar, un reemplazo para la presente sesión, don Patricio Rosas, por la diputada señora Claudia Mix. Y finalmente, una carta del jefe de gabinete de la directora de presupuestos, mediante la cual informa la imposibilidad de la directora de dicha repartición para asistir a esta sesión debido a compromisos impostergables adquiridos con anterioridad y a responsabilidades legales propias de su cargo. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Abro la palabra para la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿Alguien para la cuenta? No hay palabras para la cuenta. Ofrezco la palabra para varios. ¿Sí? Ofrezco la palabra para varios. Secretario, Sí, siga. presidente, en la última sesión eh, se encomendó a la Secretaría eh, elaborar un informe o una opinión, mejor dicho, sobre la propuesta de refundir el proyecto sobre que modifica la ley de participación ciudadana, que tiene origen en mensaje, con una moción de la diputada Carolina Marzán y otros parlamentarios. Y bueno, de resultas de ese examen que hizo la Secretaría, nuestra opinión es negativa, en el sentido de que las ideas matrices no tienen relación directa. ¿Sí?
porque básicamente el mensaje busca, digamos, modificar la ley de participación ciudadana y otros cuerpos legales para exclusivamente fortalecer la participación ciudadana. En cambio, la moción se refiere a la protección de los dirigentes sociales. Perfecto, entonces no se pueden refundir. Ok, perfecto, está claro. Tómala. Ofrezco la palabra sobre varios diputados, diputadas, ¿no? Entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma que modifica la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. El boletín 17.615-06 y este vencimiento de la urgencia es del 2 de octubre. Ya vamos a pasar a la votación. Estamos en la página 16, si no me equivoco. ¿Sí? Y le ofrezco la palabra a la subsecretaria de Prevención del Delito, que le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, subsecretaria. Muy buenas tardes a los asesores de la subsecretaría. Carolina Leitao, subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, diputados. No veo ni una diputada. Ahí llegó una. Ahora sí. Diputados, diputadas, muchas gracias. Presidente, sí, mire, nos queda, es la indicación número 16, que está en la página número 19 del comparado, que parte en la página 19. En esta indicación número 16, lo que estamos proponiendo es lo siguiente. En primer lugar, una adecuación normativa formal por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, porque en el artículo 4 establece en la parte final, que ya está en la página 20, dice el Ministerio, que está en subrayado, dice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y debiera decir el Ministerio de Seguridad Pública. Eso es una adecuación obviamente formal, pero una segunda cosa que queremos proponer en el fondo, hacer una adecuación normativa y una coherencia con el marco normativo en general. Nosotros ya modificamos la Ley Orgánica de Municipalidades y lo que estamos aquí proponiendo es una nueva regulación a la ley, en la Ley 21.426 sobre comercio ilegal, incorporando una indicación, que sería la indicación 7, que lo que hace es fundir las indicaciones 4 y 7 en una propuesta que sería el artículo 5, ¿ya? Y que lo paso a leer porque quedaría de la siguiente manera. Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante o estacionado, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio y acciones de prevención y detección del comercio ambulante o estacionado que no cumpla con la normativa vigente. Esta ordenanza también regulará el procedimiento para el decomiso de la mercadería, artefactos u objetos utilizados para ejercer este comercio, tales como vehículos motorizados o carros de arrastre, su destrucción en el más breve plazo, procurando no superar el plazo de 48 horas. Hasta ahí, porque había una frase ahí que vamos a eliminar porque está además está repetida en realidad en la primera parte del inciso. Estaría hasta ahí. Luego, el siguiente inciso sería: las ordenanzas que regulen el ejercicio del comercio deberán considerar el diagnóstico del estado de situación de la comuna en materia de seguridad pública, elaborado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, y las orientaciones y medidas dispuestas por la municipalidad en el Plan Comunal de Seguridad Pública respectivo. Esa es la propuesta de artículo 5. Lo que hacemos es fundir la número 4 y 7 para buscar y colocar un plazo, y que pusimos, recuerdan que tuvimos esta discusión sobre no superar el plazo procurando no superar el plazo de 48 horas, que era lo que yo había explicado, que hay municipios donde no se hace posible, digamos, por razones prácticas. Por lo tanto, la idea es que se pueda cumplir ese plazo y que se demuestre, digamos, un acto administrativo, digamos, que no sea voluntario, sino que más bien de acuerdo a la realidad de cada una de las comunas. Eso, presidente. Perfecto. Entonces,
Esa indicación es un borrador, hay que presentarla, ¿cierto? Ya. ¿Alguien va a querer firmar de algún diputado la indicación? Diputado Berger tiene la palabra. Solamente una consulta, por su intermedio, saludar a la subsecretaria y quienes le acompañan. En el primer párrafo, le entendí, ¿no es cierto?, que al llegar ahí no superar el plazo de 48 horas y la frase que sigue, esa no corresponderá. ¿Esa se elimina? Presidente. Sí, por su intermedio al diputado Berger, efectivamente lo que pasa es que estaba de más porque al principio dice la misma frase, dice, deberán establecer en su respectiva ordenanza los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante. Entonces, queda además que determinará los lugares en que se permitirá su ejercicio, porque está repetido nomás, pero es un tema de redacción. Está pasando la indicación, si es que alguien la quiere suscribir, para que la firmen, y la presentamos y la votamos, ¿les parece? Ya, ahí está no sé si algún diputado más quiere suscribir esa indicación. Sí. Por mientras, perfecto. Secretario, ¿sí? El numeral 1, que es solamente formal, en votación eso, que es por mientras. Si lo puede leer, o ya estamos en votación, Sí, que lo lea, secretario, para que sepan los diputados que están votando. Entonces, en la indicación número 16 del Ejecutivo, la primera parte para reemplazar en el artículo cuarto la expresión el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las intendencias, las gobernaciones, por la expresión el Ministerio de Seguridad Pública, las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública. Y después sigue, y las municipalidades. Perfecto. En votación. ¿Sí? Votaron todos los diputados, ¿sí? Votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. Resultado, 7 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la indicación que explicó la subsecretaria y que firmaron varios diputados y diputadas presentes. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Sí. Se cierra la votación. Resultado por la misma votación anterior, 7-0-0. Aprobado. Entonces, pasamos ahora. Perfecto. A la página secretaria. ¿Con esto? Esa es la última norma que correspondía. No. Y después, esto hay que votarlo o está. Ya, sí, eso es lo último. Queda algo, ¿eh? Sí. Yo sabía. No, estamos, lo que estamos sí, listos. tenía otra observación. Entonces queda el proyecto de ley despachado a sala. Eso, antes, sí, por favor, secretario. Presidente, en armonía, digamos, con la modificación que se hizo al artículo 4 de la ley relativo a las atribuciones de las municipalidades, en su oportunidad la subsecretaría hizo ver que no corresponde hablar propiamente de comercio ilegal o informal, sino que de comercio ambulante o estacionado. Está bien. Entonces, eso está modificado, pero la Secretaría propone, digamos, y esto lo hace la Secretaría General, no se puede hacer vía indicación, es que cambiar el título del proyecto o el epígrafe. Entonces, para modificar el epígrafe reemplazando la expresión del comercio informal, como está actualmente, por del comercio ambulante o estacionado que no cumpla con la normativa vigente. No sé si a la subsecretaría. Sí, está bien. ¿Hay acuerdo para eso? ¿Sí? ¿De acuerdo unánime? Perfecto, tomamos el acuerdo. Se toma el acuerdo del cambio de nombre del proyecto, ningún problema, no hay ninguna observación al respecto. Quiero agradecer a la subsecretaria, a sus asesores, y pasaría diputado informante y
Y ahí, no sé si alguien tiene alguna sugerencia de diputado informante. Lo que pasa es que yo le quiero ser muy sincero. Este proyecto de ley es de mi autoría. Sí, diputada. Carotello. Sí, presidente, mire, yo considero que, y para bien, ha sido una tramitación súper relevante donde hemos podido dar respuesta a muchas preguntas que nos hacen en el distrito, en los distintos lugares donde nosotros recorremos. Creo que además es un proyecto que se mejoró bastante, que pudimos trabajar en muchos temas de manera transversal y quiero reconocer ese trabajo que usted propuso también como presidente de la comisión y proponerlo como diputado informante, si es que así lo tienen a bien también el resto de los diputados de la comisión. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Si hay acuerdo. Muchas gracias, se agradece. Entonces, se toma el acuerdo, diputado informante, el autor del proyecto, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, ¿quién habla? No, por supuesto que no, diputado, al contrario. Esta comisión se ha destacado por ser una comisión de Estado y que llegamos a acuerdos y trabajamos todos en democracia y como corresponde. Así que muchas gracias y muchas gracias a su secretaria, muchas gracias a los asesores y se queda despachado el proyecto a sala y con diputado informante. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias. Entonces ahora vamos a pasar al punto número 2, que es analizar los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección, perdón, su proyección para el año 2026. Para esto teníamos lamentablemente invitada a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien no sé si recibimos respuesta de Javiera. En la cuenta de la excusa de la directora doña Javiera Martínez, sí. Y la subsecretaria de Desarrollo también. También. Sí. Diputada, sí. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, estaba reemplazando en Constitución porque se elegía la presidencia, pero entiendo que la subsecretaria se excusó y es entendible, pero alguien me comentó que era muy particular la respuesta y sería bueno entenderla porque sabemos que hay una glosa especial de gobiernos regionales, pero alguien asigna a los gobiernos regionales y si no, me imagino que quizás Hacienda pudiera también dar respuesta porque las regiones y quienes representamos las regiones, y especialmente fuera de la metropolitana, con respeto a quienes representan la metropolitana, que están los ministerios, pero que también hemos sido muy resentidos con las rebajas presupuestarias. Esto no es contra el gobierno, pero es por defensa de nuestras regiones, a los recursos que se están disminuyendo, a proyectos que están inconclusos y que significa dinamismo, reactivación, empleo para nuestra zona. Entonces, si la subsecretaria, que entiendo que señala que no vendría, me imagino goza de personalidad jurídica de derecho público, de patrimonio propio, eso siempre existió, pero eh, tenemos glosas comunes con los gobiernos regionales desde la subdere, entonces creo que vale la pena por lo menos saber con quién nos vamos a entender, ¿no? Y quizás con DIPRES, pero nosotros tenemos hartos temas y esta comisión se llama de gobierno interior, descentralización, ciudadanía, y yo diría que este tema de descentralización estamos al debe hace mucho rato, no hemos visto nada, pero nada en materia de descentralización. Se supone que hay un proyecto de regiones más fuerte en Hacienda que no va a ver la luz ya, por lo visto en este gobierno. Entonces, ¿qué va a dejar este gobierno en materia de descentralización? El presidente señaló que se iba a ir con menos poder y por lo tanto y eliminaría a los delegados, la figura. Eso tampoco pasó. Pero yo no permito que las regiones se vean hoy día afectadas en presupuesto y, por cierto, en haber sido invisibilizadas totalmente por este gobierno. Así que me gustaría, presidente, si usted puede proponernos algo, si puede hacer gestiones con Hacienda para que al menos alguien venga a dar en algún, ya se mañana, hoy día el presidente anuncia el presupuesto,
Estoy seguro que va a ser bien lamentable para las regiones, pero sería bueno que alguien nos venga a decir quién dio la señal presupuestaria. No nos olvidemos que habían errores que se calcularon erróneamente, según ellos, pero que los gobernadores que eran oficialistas tenían más presupuesto, menos disminución que los gobiernos regionales que estaban gobernados por gobernadores de oposición. Entonces, alguien tiene que dar una respuesta a esta comisión, presidente. Me gustaría saber qué propuesta nos sugiere usted a esta comisión. Gracias, he dicho. Gracias, diputada Joana Pérez. Tiene la palabra el diputado Berger y de ahí le doy una propuesta que tengo. Gracias, presidente. Bueno, manifestar las mismas preocupaciones que ha expuesto, ¿no es cierto?, la colega diputada Joana Pérez. Yo venía preparadito aquí, ¿no es cierto?, con lo que es la ejecución presupuestaria que se va llevando adelante en este momento en las distintas regiones. Nosotros allá, bueno, aquí está el colega también, Patricio Rosa, que es de la región de Los Ríos, pero allá escuchamos lamentos, ¿verdad?, del gobernador regional y también de los consejeros regionales por los recortes que produce, ¿no es cierto?, la edición de presupuestos. Por lo tanto, era bastante interesante que hubiésemos tenido justamente hoy día los actores clave, la Subsecretaría de Desarrollo y la Dirección de Presupuestos, para que nos aclaren distintas dudas e incertidumbres que existen en torno a lo que es los avances de la ejecución presupuestaria, sobre todo para los programas de inversión que tienen las regiones, que es súper importante y toda vez, ¿no es cierto?, como todos hemos estado atentos, sobre todo los informes estadísticos que emanan de la misma, del Instituto Nacional de Estadística, en donde el tema, ¿no es cierto?, del desempleo nos tiene preocupados. Entonces, la verdad de las cosas es que si no tenemos inversiones, sobre todo del ámbito público, obvio que malamente se van a poder de alguna forma mejorar, digamos, aquellos indicadores. Y que yo sugiero, no sé si será pertinente, insistir, ¿no es cierto?, en esta invitación, insistir, ¿no es cierto?, en la invitación para que estos dos actores relevantes e importantes, y además que dicen, sobre todo la subsecretaría, dice mucha relación con la función, el desempeño que nosotros realizamos como gobierno interior. Así que eso quería solicitar, estimado presidente, para que prontamente se insista en la invitación y para poder de alguna forma, y ahora que viene ya lo que es la formulación del presupuesto de la Nación para el próximo año, entonces obviamente que es importante. Gracias. Gracias, diputado. Yo sugiero que insistamos con la invitación, pero al ministro de Hacienda, a la directora de presupuesto y además a Gorechi, que venga también a darnos explicaciones para que puedan mostrar también su preocupación. Me imagino que deben estar preocupados por el tema presupuesto. No sé si hay alguna sugerencia más y lo retomamos como primer punto de la tabla de la próxima semana, quien esté en este caso dando las explicaciones. Nosotros lo vamos a avisar con una semana de anticipación, entonces esperemos que puedan venir. No sé si tienen alguna sugerencia más, diputados, para invitar. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Ya, presidente, lo que pasa es que puede que la subsecretaria nos vuelva a decir que a lo mejor no va a poder venir y todo. Entonces, yo, como hemos pedido también, lo que pasa con las zonas de rezago, antigua zona de rezago, hoy día el gobierno le cambió el nombre, no sé si tiene nombre como zona de oportunidades o algo así, eso no es de sacrificio, eh, pero están siendo sacrificadas nuestras regiones sin duda y nuestros territorios también. Yo he sido majadera en pedir aquí lo que pasa con nuestra zona de Arauco, Biobío, y quizás podríamos tener una mirada para saber con qué zonas nos vamos a quedar, cuáles están postulando, cuáles han licitado, quién tiene la responsabilidad, si es el gobierno regional o la subdere, dónde está la tarea porque para quienes representamos zonas rurales es súper importante estar en esas zonas porque nos genera apalancar inversión, tener rate RS más rápido, o sea, hay muchos beneficios que significa mejor cartera, ¿ya? Pero todavía no tenemos nosotros esa información y quizás pudiéramos sumarle, presidente, a todo lo que usted señaló, esto también para que la subdere pueda venir, porque yo, por ejemplo, tengo audiencia solicitada hace 3 meses de los presidentes de un territorio Arauco 7 y la subsecretaria nunca ha dado respuesta, ¿ya? Y tengo entendido que ahora, por el tema de los candidatos,
no va a dar audiencia a quienes somos diputados en ejercicio. Tiene todo su derecho, pero sería bueno saberlo, entonces que venga acá, porque así me han dicho que ya no hay audiencias para diputados y menos los que vamos a reelección. Es bueno que también preguntemos esto al gobierno, porque si nosotros no vamos a poder hacer nuestro trabajo, digan cómo seguimos. O sea, que vengan a exponer acá y a entregar información, ¿ya? Gracias, Edith. Gracias. Lo vamos a tener en consideración, entonces también por este tema, invitar a la subdere, si les parece. También, sí, sí. Es que aprovechemos la instancia, ¿sí? Yo creo que efectivamente nosotros no podemos no continuar con nuestro trabajo de fiscalización, nuestro trabajo de representación y legislación. O sea, nosotros no paramos trabajando, ¿eh? Y ese es un punto que tiene que saber también el gobierno. Diputado Rosas tiene la palabra. Gracias, presidente. No, sumarme a las palabras de mis colegas acá. Es muy necesario que venga alguien de la subdere y explique el polinomio por el cual se está rigiendo la distribución de recursos a los gobiernos regionales, que tanto se habló, que va a haber una modificación del polinomio, que los factores que lo afectan, la pobreza de la región, los problemas pendientes, qué sé yo. Bueno, que lo expliquen en simple para que la ciudadanía lo pueda entender, sobre todo entendiendo que es muy necesario la distribución de recursos hacia las regiones, que eso es un proceso que no puede retrotraerse. Podemos ver programas del Estado, proyectos del Estado que han ido lento, que no se han ejecutado y se pueden hacer recortes ahí, pero no en la descentralización, ni en la salud, ni en la educación, que son cosas que, ni en seguridad, que son cosas que para la gente son muy importantes. Eso, presidente. Así que enfatizar que si no va a poder venir la subdere, que envíe a alguien, y como recién se dijo, ya que no está recibiendo audiencia, bueno, tiene más tiempo para venir acá. Eso. Perfecto, vamos a invitar y vamos a hacer hincapié de que si no puede asistir, que mande a alguien para que en su representación. Ya, bueno, lamentablemente el punto 2, vamos a tener que pasar al punto 3, ya que como no vino nadie a darnos explicaciones, vamos a insistir con las invitaciones y ese es el acuerdo que tomamos para la próxima semana como primer punto estos dos temas. Pasamos al punto 3, y este es continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 20.500 sobre las asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indican el boletín 17.797-06 con vencimiento de la urgencia 8 de octubre. Para tratar este proyecto de ley ha sido invitado el docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, el señor Luis Palacios Sanabria. Don Luis se encuentra en forma online, tengo entendido. Le doy las buenas tardes y muchas gracias por concurrir a esta comisión. Muy buenas tardes, Luis, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Voy a proyectar una presentación. Bien, reitero los saludos y el agradecimiento, señor presidente. Buenas tardes a las señoras diputadas y a los señores diputados presentes en la comisión. Encantado de poder aportar esta discusión en torno al proyecto que modifica la ley número 20.500. Esta iniciativa legislativa se inscribe en un contexto de creciente... Don Luis, perdón que lo interrumpa, pero la pantalla se ve pequeña y no se distingue bien. Si puede, yo creo que por ahí, a ver. Ok, ahí, perfecto. Ya, Y perfecto. puede enviar la presentación también a nuestra secretaría, sería ideal. Volvió a estar. Perfecto. Disculpen acá que... Bueno, al compartir dejo de verlos a ustedes, entonces vamos a ver si... Ahí nosotros lo vemos perfecto. Deme un minuto acá, que yo... y ahora volvió, claro. Ahí, ahí. Esta la envía y nosotros... ¿Sí? Ahí se ve perfecto. Nosotros hoy día nosotros ahora la estamos viendo bien. Bien. Voy a continuar entonces.
Disculpen estas interrupciones técnicas. Les señalaba que esta iniciativa legislativa se inscribe en un contexto de creciente demanda por democratizar las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, así como por actualizar un marco normativo que, si bien fue innovador, me refiero en este caso a la Ley 20.500 en su contenido original, hoy presenta evidentes signos de agotamiento frente a los desafíos institucionales, sociales y, por supuesto, territoriales del Chile actual. Esta ley, la 20.500, fue promulgada en 2011, significó un paso relevante que hay que reconocer en la incorporación formal de la participación ciudadana en la gestión pública, pero a lo largo de su implementación la ley ha mostrado límites estructurales, importantes límites estructurales, tales como una baja institucionalización en los niveles subnacionales o regionales y municipales, una débil eficacia en la incidencia de las decisiones públicas, falta de articulación interinstitucional y escasa actualización frente a los estándares internacionales sobre derechos de participación, deliberación democrática y sociedad civil organizada. Esta legislación ha tenido una vigencia de más de una década después de entrar en vigor y tras 2 procesos constitucionales que han puesto en el centro del debate el vínculo entre la ciudadanía, el Estado y sus representantes, resulta, por supuesto, muy valioso revisar y fortalecer este cuerpo normativo, y esta tarea no debe ser considerada meramente técnica, sino que tiene profundas implicancias democráticas. Desde el punto de vista constitucional, si bien la Carta Constitucional de 1980 consagra de manera dispersa principios de participación o derechos relacionados con la participación, como por ejemplo el derecho de petición, el derecho de asociación o el principio de probidad administrativa, hay que señalar que carece nuestra Constitución de una regulación orgánica sistemática del derecho de participación ciudadana directamente vinculado a la gestión pública. Sin embargo, la Constitución Nacional se inserta en el bloque de constitucionalidad, que además está integrado por los tratados internacionales de derechos humanos, y en particular el Estado de Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 refiere a la participación de la ciudadanía en la gestión pública, y por otra parte la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 obligan al Estado a adoptar medidas legislativas y administrativas que aseguren el ejercicio efectivo y no discriminatorio de los derechos políticos, entre ellos el de participar en la dirección de los asuntos públicos. Me gustaría detallarles, señoras diputadas y señores diputados, algunas innovaciones que estimo relevantes en este proyecto de modificación de la Ley 20.500, para luego pasar a dar cuenta de algunas observaciones y sugerencias de mejora. Sin duda, una de las modificaciones más relevantes es la incorporación de un nuevo artículo primero bis, que consagra expresamente el derecho a la participación ciudadana y a la libertad de asociación, reconociéndolos además como derechos fundamentales que deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley. Esta disposición, aunque en apariencia declarativa, viene a incorporar en el ordenamiento jurídico nacional un valor importante, ya que establece un punto de partida vinculante para la interpretación de toda la legislación sobre participación en nuestro país. Junto a lo anterior, el proyecto incorpora en su artículo primero ter un catálogo de principios rectores para la aplicación de la ley, entre los cuales destacan la accesibilidad multimodal, la diversidad y el pluralismo, la gratuidad, la igualdad y la no discriminación, la institucionalización, la publicidad y transparencia y la voluntariedad. Esta incorporación representa un salto, yo diría, cualitativo en la estructura normativa del derecho a la participación en Chile, pues ofrece un marco normativo claro para evaluar la legalidad, la adecuación, la calidad de las políticas públicas participativas. Además, al tratarse de principios jurídicamente hablando, estos van a operar como estándares interpretativos, lo que permite controlar posteriormente la actuación de las autoridades y eventualmente interpelarlas cuando omiten o infringen los deberes que estos principios imponen. Igualmente señalar como innovación destacada la reformulación conceptual del régimen de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto viene a redefinir términos claves como asociatividad, dirigente social y organizaciones de interés público, estableciendo un lenguaje común que permite clarificar el alcance subjetivo de la ley. En particular, se va a distinguir entre organizaciones de la sociedad civil en general y aquellas que acceden a la categoría de organizaciones de interés público.
Otro aspecto destacable del proyecto es el fortalecimiento del entramado institucional para la participación, una debilidad que caracterizó a la Ley 20.500, y aquí en este proyecto se prevé, por ejemplo, la incorporación obligatoria de personas responsables de participación ciudadana en los distintos órganos de la administración del Estado, la posibilidad de crear unidades específicas para su coordinación y seguimiento, y la exigencia de que el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno actúe como ente rector en la materia. También se introducen reformas relevantes a la participación en el ámbito local y municipal, y aquí una síntesis que permite señalar que este proyecto propone una arquitectura normativa robusta, con principios, definiciones, obligaciones institucionales, mecanismos de financiamiento parcial y un rol rector para un órgano estatal. Sin embargo, como detallaré enseguida, la eficacia de la propuesta dependerá de cómo se resuelvan algunas ambigüedades conceptuales, también de la capacidad institucional para implementarlo y el compromiso real de los órganos del Estado con la cultura participativa. Respecto a las observaciones críticas y riesgos jurídicos que advierto, en primer lugar, cabe mencionar la persistencia, y permítanme avanzar. En primer lugar, cabe mencionar la persistencia de una cierta indeterminación en la forma en que se concibe el derecho a la participación ciudadana. Si bien se le reconoce expresamente, no se logra un estatuto dogmático claro, ¿no? Ni se le desarrolla como un derecho fundamental con contenido, alcances y garantías precisas. Y esto tiende a traducirse, por ejemplo, en la ausencia de mecanismos de reclamación administrativa o jurisdiccionales cuando se vulnera el derecho a participar o cuando se excluye arbitrariamente una organización del proceso participativo. Sin estas garantías, el derecho corre el riesgo de diluirse en una mera declaración programática sin efectos jurídicos vinculantes. Una segunda observación respecto al contenido del proyecto es la relación entre participación y decisión pública permanece poco desarrollada, ¿no? Aun cuando se establecen principios como la institucionalización y la incidencia, no se avanza hacia mecanismos de participación vinculantes ni se regula con precisión en qué etapas del ciclo de las políticas públicas debe materializarse la participación. La experiencia comparada muestra que la eficacia de los procesos participativos está directamente relacionada con su capacidad de incidir en decisiones concretas. La participación no puede reducirse a espacios de consulta simbólica o validación posterior, sino que debe incorporarse como parte estructural de la deliberación pública, en particular en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Un tercer punto crítico es la ambigüedad en la definición de organizaciones de interés público. Si bien el proyecto amplía su alcance, y eso es destacable, y además reconoce la diversidad temática y funcional del tejido asociativo en Chile, no queda claro qué criterios concretos se utilizarán para calificar a una organización como tal. Esta ambigüedad puede derivar, por supuesto, hay un riesgo importante de derivar en arbitrariedad administrativa, disparidad territorial en la implementación de la norma o exclusión de organizaciones que, aunque sean legítimas, no se ajusten a una visión burocrática o centralista del interés público. Asimismo, el reconocimiento de las organizaciones sociales como sujetos de participación, aunque es muy valorable, no se acompaña de medidas que aseguren equidad en las condiciones de participación. Y aquí me detengo a destacar que muchas organizaciones operan en contextos de desigualdad estructural, con barreras tecnológicas, limitaciones presupuestarias, marginación territorial. El principio de accesibilidad multimodal que consagra el proyecto viene a ser un avance importante, pero no está claramente traducido en obligaciones operativas ni dotado de herramientas que garanticen su cumplimiento. Sin mecanismos de corrección estructural existe el riesgo de que la participación quede nuevamente concentrada en actores con mayor capital organizativo, técnico y político. Por otro lado, respecto a la definición de los responsables de la participación ciudadana en los órganos del Estado, es muy buena iniciativa, pero su eficacia dependerá de su rango jerárquico, de las atribuciones reales y la disponibilidad de recursos. La experiencia institucional en Chile nos ha mostrado que sin apoyo político y recursos materiales, este tipo de unidades o este tipo de competencias pueden convertirse en oficinas simbólicas, con escasa articulación real con la planificación institucional y sin una influencia sobre la toma de decisiones. Y finalmente, respecto a mis observaciones, porque luego me gustaría, digamos, enfatizar en un aspecto bien particular, en cuanto al diseño institucional, la asignación del rol
rector del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno plantea preguntas sobre su capacidad efectiva para coordinar, supervisar y acompañar el despliegue participativo en todos los niveles del Estado. La falta de una institucionalidad autónoma, especializada y descentralizada podría debilitar la implementación homogénea de esta legislación, especialmente en regiones y comunas con escasa capacidad técnica. Alternativamente, cabría evaluar si este rol rector podría a futuro ser asumido por un ente con mayor autonomía y transversalidad, como una Agencia Nacional de Participación Ciudadana, considerando experiencias comparadas, y esta agencia eventualmente estar dotada de facultades normativas y fiscalizadoras. Finalmente, un aspecto crítico del proyecto es que no contempla un régimen claro de exigibilidad o responsabilidad jurídica en caso de incumplimiento de los deberes de participación. Como les decía, me gustaría detenerme específicamente en las consideraciones sobre la designación de las presidencias de los consejos del Fondo de Fortalecimiento, para señalar que sobre su formulación advierto riesgos de desbalance institucional y pérdida de neutralidad funcional, riesgos de captura o hegemonía sectorial, y la necesidad de mantener una lógica de corresponsabilidad pública y social, así como una propuesta puntual para solventar esta observación. La propuesta de modificar los artículos 22 y 23 de la Ley 20.500 para establecer que el presidente del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento actualmente es designado por el presidente de la República de entre los 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil, para que sea elegido directamente por los propios integrantes representantes de dicha organización, viene a introducir lo que estimo es un desequilibrio en la composición y gobernanza de este órgano colegiado. Lo mismo ocurre en paralelo con los consejos regionales, donde se propone reemplazar la designación del presidente por parte del gobernador regional por una elección interna entre los representantes sociales. La actual estructura busca precisamente un equilibrio de representación social, me refiero a la legislación vigente, y busca generar ese equilibrio entre representación social y articulación institucional. Por lo tanto, permitir que la presidencia del órgano sea decidida exclusivamente por los representantes de la sociedad civil, sin intervención de la autoridad política, que debe además rendir cuentas por el uso de los recursos públicos asignados al fondo, a mi parecer desnaturaliza la lógica mixta y paritaria de los consejos, más aún cuando en el caso del Consejo Nacional los representantes sociales son mayoría en la integración total del órgano. Si bien la participación de las organizaciones sociales en estos consejos es esencial, ¿no? Es muy relevante para resguardar el pluralismo, la pertinencia territorial y el control ciudadano del gasto público, también es necesario evitar que su representación derive en lo que podríamos considerar una captura sectorial del espacio colegiado, especialmente si no existen mecanismos efectivos de pluralidad interna, rotación y rendición de cuentas por parte de dichas organizaciones. La presidencia en estos órganos colegiados ejerce un rol estratégico que orienta agendas, modera deliberaciones y muchas veces tiene un voto dirimente. Si entregamos su elección exclusivamente a los representantes sociales sin un mecanismo de contrapeso por la representación institucional, se puede generar un espacio funcionalmente autónomo, pero políticamente asimétrico, afectando la neutralidad técnica y política que requerimos de estos consejos y debilitando la rendición de cuentas hacia el Estado. Yo les propongo, frente a esta observación específica que les he planteado, que una opción razonable podría consistir en mantener la designación por parte de la autoridad pública, pero introduciendo una obligación de consulta previa o acuerdo en conjunto con los integrantes sociales de los consejos. También podría establecerse un sistema rotatorio de presidencia por periodos alternados entre representantes del Estado y de la sociedad civil, con criterios de equilibrio, paridad, representatividad, y de esta forma se fortalece la legitimidad democrática de la presidencia, sin afectar el principio de equilibrio ni el carácter mixto de estos órganos colegiados. Finalmente, para cerrar mi intervención, señor presidente, proponer algunas propuestas de mejora adicionales a la que ya he señalado, que puedan también facilitar el debate legislativo que ustedes llevan a cabo. La primera de ellas es reconocer la participación como derecho fundamental exigible, ¿no? El primer paso consiste en dotar a la participación ciudadana de un estatuto jurídico claro como derecho fundamental, no solo mediante su reconocimiento legal, que es lo que hace esta reforma,
sino a través de la habilitación de mecanismos concretos de reclamación, revisión y exigibilidad. Y esto podría traducirse en la incorporación expresa del derecho a la participación en los catálogos de derechos administrativos y políticos, con remisión, por ejemplo, al recurso de protección, reclamaciones administrativas o mecanismos que sean conocidos por la Contraloría General de la República. Incorporar de manera expresa este derecho es muy relevante y su exigibilidad. Un segundo punto, precisar los contenidos mínimos y estándares del deber de participación, y aquí resulta fundamental establecer criterios mínimos de procedencia, oportunidad y profundidad de la participación, evitando que su implementación dependa únicamente de la voluntad de las autoridades. Y para estos efectos sugiero establecer metodologías validadas para consultas, cabildos, audiencias, plataformas digitales, entre otros mecanismos que en la experiencia comparada han sido especialmente provechosos en esta materia. Incorporar además la exigencia de justificación pública cuando una decisión administrativa se aparte del consenso ciudadano recogido en el proceso participativo. También es importante institucionalizar mecanismos vinculantes y deliberativos, ¿no? Para avanzar en la participación con incidencia real, debe promoverse la existencia de mecanismos vinculantes, al menos en determinadas materias, así como procedimientos deliberativos, donde el diálogo y la argumentación ciudadana sean parte sustantiva del proceso. Finalmente, fortalecer las capacidades institucionales para la participación, y en este sentido, sin capacidades institucionales no hay garantía de participación efectiva. Por ello es indispensable que este proyecto y otros proyectos que aborden esta temática establezcan la obligación de dotar a los responsables de participación ciudadana de personal capacitado, presupuesto propio y autonomía operativa. Y por último, garantizar la accesibilidad, la equidad y diversidad, reconociendo que en este ámbito hay un riesgo importante de que la participación sea capturada por actores con mayor capital organizacional o excluya sistemáticamente a sectores históricamente marginados. Por ello, tienen un especial valor en este punto los mecanismos orientados a asegurar la representación efectiva de grupos como personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas y habitantes de zonas rurales o aisladas del país. Estas propuestas buscan no solo perfeccionar el proyecto que ustedes están en proceso de discusión, sino construir institucionalmente una cultura participativa que rompa el paradigma consultivo y reactive una democracia con una ciudadanía activa, deliberante y sobre todo una ciudadanía corresponsable. Vivimos, como probablemente ustedes lo han discutido, tiempos donde la desafección y la crisis de representación erosionan los vínculos entre el Estado y la sociedad y sus representantes, y aquí lo clave es fortalecer la participación no solamente como una opción normativa o técnica, sino como una necesidad democrática urgente. Agradezco, señor presidente, la oportunidad de participar en esta sesión y quedo a su disposición ante cualquier duda o consulta que puedan tener. Muchas gracias, don Luis. Le pido, por favor, si nos puede hacer llegar la presentación. Muy bien. Y ofrezco la palabra a los diputados o diputadas si es que tienen alguna duda de la presentación. ¿No hay palabras? Sí, diputado Berger, perdón, tiene la palabra, no veía su... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al invitado que tuvimos en esta oportunidad, don Luis Palacio, académico de la Universidad San Sebastián. Al exponernos, ¿verdad?, sus puntos de vista en relación a este proyecto que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. La verdad es que creo que a mí en lo personal me clarificó algunos conceptos, ¿verdad? También él de alguna forma en su presentación reconoció las innovaciones relevantes, ¿verdad?, que tiene este proyecto para la actual ley 20.500, como también nos hizo algunas observaciones críticas y de riesgo jurídicos, ¿verdad?, que podría tener este proyecto si continúa tal como está en el tratamiento que le debemos dar. Y por supuesto que finalmente nos hizo algunas propuestas de mejora, así que yo en lo personal quiero agradecer, ¿verdad?, su presentación, y también le iba a sugerir, presidente, que usted le solicite que nos envíe su presentación para poderla analizar con más tranquilidad y ver
porque después viene un periodo, ¿verdad?, que vamos a tener que hacer propuestas de indicaciones y a lo mejor todo este material y conjunto con otros seguramente invitados que vamos a tener, nos va a servir para poder hacer algunas presentaciones a esta comisión y por supuesto que en su momento cuando haya que votar, considerarlas también por supuesto en esa votación. Así que agradezco, ¿no es cierto?, al señor Palacio y a usted, presidente, también, por supuesto, por considerar la invitación a este académico. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, don Luis. Es que no hay más preguntas. Queda liderado don Luis y muy agradecido por su exposición y quedamos a la espera de la presentación si nos puede hacer llegar. Ahora, Así es. Muchas gracias. gracias, don Luis. Quiero proponer para la próxima semana tener también invitados para seguir viendo este proyecto de ley. Quiero proponer a un sociólogo que está bien, que ha participado mucho en este tema ciudadano, que es Felipe Tombolini, a Margarita Mayra, encargada de la participación de Seguegot, ya también a la consejera del COSOT de la comuna de Coquimbo, que es una invitada de la diputada Carolina Tello, y don Sergio Aguilar, que es el Cefán, el usuario que se atiende también invitada por Carolina Tello. Ahora, si ustedes tienen invitados, yo creo que sería bueno recibirlo y darle una hora, ver primero lo que dijimos de los puntos número 1 que acordamos en esta comisión al principio, el ministro de Hacienda, directora de DIPRES, la subsecretaria, la subdere, efectivamente, y después la otra hora, ver los invitados de acá. ¿Les parece? Diputada Carolina Tello y después el diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Bueno, obviamente agradecer que pueda considerar a mis invitados, mis invitadas para una próxima sesión, pero también le quería comentar que tenemos acá de oyente a Sebastián Benfeld, que también es representante de la Fundación Ciudadano Inteligente y también solicitó poder venir a exponer a esta comisión para que también lo podamos considerar en una futura oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, entonces queda también invitado la Fundación Ciudadano Inteligente para la próxima semana, considerado en esta invitación. Diputado Fuenzalía tenía la palabra, si no me equivoco, y después el diputado Berger. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que cuando se puso en votación, en discusión el tema de la multa, también se iba a poner en tabla para votación en general un proyecto de mi autoría, ¿ya? Y uno ve que no vienen los invitados a las sesiones, no llegó la directora de presupuesto, entonces quería pedir que se pusiera en tabla para votación en general, como fue el compromiso que usted asumió para la próxima sesión, presidente. Diputado Fuenzalía, de migrantes, ¿cierto? ¿No? Ah, el de los derechos de los migrantes. Ya, perfecto. Perfecto, sí, está el compromiso. Lo que pasa es que, como se tomó el acuerdo, yo no estaba, diputado Fuenzalía, la presidenta invitó y tomamos un acuerdo inicial de ver ese tema. Obviamente, su proyecto de ley está considerado, lo vamos a poner como tercer punto de la tabla. ¿Le parece? Diputado Berger, tiene la palabra. Diputado Berger. Gracias, presidente. No, también quería hacer una consulta en un tema específico. Nosotros hemos estado acá considerando una serie de preocupaciones y avances que tienen algunos servicios y sobre todo servicios de fiscalización como es la Contraloría General de la República. Existe un proyecto, ¿verdad?, que mejora justamente las atribuciones de la Contraloría General de la República, que yo solicitaría que no se nos quede olvidado en el tintero, ¿verdad?, porque creo que es súper importante entregarle hoy día por la labor que hay que reconocer que está haciendo la Contraloría General de la República. Creo que también nosotros tenemos que, de alguna forma, entregarle mayores herramientas para que más eficientemente puedan hacer su labor. Gracias, presidente. Diputado Berger, tengo entendido que se tomó un acuerdo al respecto, secretario, si me puede...
efectivamente, son dos proyectos refundidos que otorgan mayores facultades a la Contraloría. Sí iba a votar la idea de legislar respecto a ese proyecto hace 2 semanas, pero a solicitud del diputado Mesa se postergó la votación a la espera, y así lo acordó la comisión, de que hagan llegar propuestas de invitados por ese proyecto, principalmente académicos. Sí, eso dije antes. Ya. Gracias, secretario. Mire, tenemos un proyecto con urgencia que es el de participación ciudadana, ¿cierto? Y tenemos los proyectos del diputado Fuenzalía y Contraloría. A mí me interesa ver esos proyectos, entonces yo tomo el compromiso, vengo retomando la presidencia, así que les pido un poquito de paciencia, pero no va a pasar de 2 semanas más para ver estos temas, ¿ya? Así que tomamos ese acuerdo. Muchas gracias. Diputado, volviendo al proyecto les propongo que hagan llegar sus invitados para la próxima semana para continuar esta discusión y ver los proyectos de ley que están pendientes, que no son menores, que tenemos el de Contraloría, que me interesa mucho que lo veamos. Yo creo que es fundamental entregarle facultades a la Contralora Nacional de la República, y además el proyecto del diputado Fuenzalía, que ya vinieron los invitados, ya hicimos todo el tema, entonces de verdad que ese tenemos que verlo. Lo que podríamos hacer es verlo como primer punto en la tabla, votación en general, y de ahí pasamos a lo siguiente, ¿les parece? ¿Tomamos de acuerdo? Entonces solamente la votación en general, el primer punto en la tabla del diputado Fuenzalía, el proyecto de ley, y de ahí continuamos con lo que habíamos propuesto, los invitados del primer punto que vimos, el segundo punto que vimos en la tabla, y después los del proyecto de participación ciudadana. Sí, ¿ya? ¿Se toma ese acuerdo? Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputados y diputadas.